Estas obras que estamos viendo pertenecen a un artista uruguayo que tal vez no sea tan conocido por el gran público. Se desempeñó sobre todo en la prensa gráfica, donde ahí sí es muy reconocido. Hermenegildo Mariano Sabat Garibaldi nació en Pocitos, Montevideo, el 23 de junio de 1933. Yo soy Hermenegildo Sabat y me he ganado la vida usando la mano derecha y a veces la mano izquierda, con suertes varias. Tal vez la palabra genio, como lo nombro en el título de este video, es excesiva para cualquier persona, aunque en el caso de Menchi, como lo llamaban sus allegados, se le aproxima bastante. La ilustración y la caricatura por lo general han sido denostadas en la historia del arte, pero la capacidad gráfica de Hermenegildo Sabat lo convertían en un artista excepcional. Estuve hace unos días visitando el Museo de Arte Decorativo de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una muestra de este artista, de este ilustrador. La exposición consta de unas 200 obras, todas originales, divididas en 10 temáticas diferentes. Entre ellas se pueden ver artistas plásticos, escultores, músicos, actores, políticos. Es la verdad muy variada y son representativas de 4 décadas de carrera de este artistazo. Todas estas obras pertenecen a la colección privada de la familia y fueron prestadas al museo por la mujer y sus hijos. La capacidad que tiene de interpretar a los personajes en toda su esencia es maravillosa, y siempre sin ridiculizarlos. Muchas veces el concepto, lo que quería transmitir, lo que quería contar, podía tomarse con ironía y cierto sarcasmo, pero nunca tuvo la intención de dejar en ridículo a las personas retratadas. Yo hice un dibujo del que era ministro de Economía, que se llamaba José Bergelbar, y yo lo hice rompiendo los huevos. Estaba con un martillo y estaban los huevos rotos. Y yo sé que eso le hizo mucho mal a él, alguien me lo contó. Y a mí me hizo mucho mal, porque no está en mi ánimo ni mi manera de expresarme hacerle algo de ese tenor a alguien, ¿no? Manejaba todas las técnicas pictóricas clásicas, desde el grafito, la tinta, la acuarela, el acrílico, el óleo, incluso más de una vez las combinaba. La soltura de los trazos, las manchas, tenía esa desfachatez de los grandes artistas. Como para dar un ejemplo, esta caricatura del escritor Ernesto Sábato es increíble en su aparente simpleza. Con unas pocas líneas de tinta podemos verlo a Sábato tal cual era, no solo en su aspecto. Incluso detalles que pueden pasar de largo como el raspar o correr la tinta en la zona de los ojos hacen que se transmita aún más la personalidad del personaje. No solo trabajaba en papel, sino en otros soportes como la tela y también en grandes formatos, como se puede ver en esta obra que representa a su colega, la artista plástica Marta Minujín. Él se definía como autodidacta, aunque teniendo en cuenta que su padre y su abuelo también eran ilustradores y caricaturistas, se puede decir que tuvo una formación artística importante ya desde el seno familiar. Cometí el error de ser autodidacta. Creo que es un error porque hay una cantidad de cosas mecánicas que se pueden enseñar. Entonces, si de otro modo uno tiene que ir ejercitándose y experimentando para eliminar cosas. Entonces, es una tontería creer que uno puede ser autodidacta. Empezó trabajando como redactor en el diario El País de Montevideo, pero cuando le ofrecieron dirigir el periódico, renunció. Fue en ese momento, en el año 1966, cuando decidió venir a Argentina, a Buenos Aires, y dedicarse a las artes plásticas. Desarrolló su carrera de caricaturista en los diarios La Opinión, Primera Plana y Atlántida. Cuando lo contrataron del diario La Opinión, puso como condición que a sus dibujos no les agregaran textos al publicarlos, como garantía que de esa manera no serían manipulados. Durante toda su carrera mantuvo firmes sus valores, respecto a que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Desde el año 1973 ilustró la página política del diario Clarín, lo cual le causó algún que otro altercado con ciertos personajes poderosos. Incluso fue amenazado, pero aún así nunca renunció a sus ideales. Y llegado a este punto voy a dejar de hablar y voy a mostrarles algunas obras de este artistazo para que las disfruten.
Gildo Sabat fue multipremiado a lo largo de su carrera y fue muy querido y muy respetado tanto por sus colegas como por sus alumnos. Falleció en el año 2018 en Buenos Aires en su casa mientras dormía. Mientras estoy editando este video todavía se puede ver la muestra en el arte decorativo. Va a estar hasta el 31 de julio de 2024, así que si se encuentran en Buenos Aires durante estos meses les recomiendo ir a verla. El arte es una forma que la sociedad tiene para ver y hacer creer y convencer de que ciertas cosas pueden tener relevancia. La vinculación con el arte o las artes visuales ayuda mucho a comprenderse uno mismo también. Y esto fue todo. Como les pido siempre, se pueden suscribir, es el botoncito rojo acá abajo que es totalmente gratis. Y si quieren colaborar económicamente con el canal, con el dinero que puedan, les dejo los links de Cafecito para los que residen en Argentina y de PayPal para los que viven en el exterior. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chau.